Bueno, seguimos. Continuamos ya con el último ejercicio de este ejemplo, la cuestión 8, que es la cuestión del último bloque, que es el referido a la probabilidad y estadística. Bueno, es un problema típico de probabilidad. Vamos a hacerlo y espero que os resulte tan fácil como está aquí. A ver, dice, en un determinado barrio de la ciudad se ha observado que el 70% de sus habitantes tiene más de 50 años y que de estos el 60% es propietario de la vivienda que habita. También se sabe que el porcentaje de propietarios es del 30% entre aquellos que no superan los 50 años. Se pide calcular la probabilidad de que un vecino que ha sido elegido al azar sea propietario de la vivienda en la que habita y que, otro apartado, que elegido el vecino al azar resulte ser propietario de la vivienda en la que habita. Calcula la probabilidad de que tenga más de 50 años. Bueno, a ver, me está hablando aquí de gente con más de 50 años y con menos de 50 años y pueden tener la vivienda en propiedad o no. Entonces, tal como me da la información, me está diciendo, en un determinado barrio de la ciudad se ha observado que el 70% de los habitantes tiene más de 50 años. Es un típico ejemplo para hacer por un árbol de probabilidad, lo más sencillo. ¿Por qué? Porque estoy aquí ahora mismo, en cualquier habitante de la ciudad. Hay gente que tiene más de 50 años y hay gente que tiene menos de 50 años. Concretamente dice que se ha observado que el 70% tiene más de 50 años. Por lo tanto, lo que tengo que poner aquí es el 70%, que será 0,7. Yo os aconsejo que pongáis directamente la probabilidad en vez de el porcentaje, porque así no os equivocaréis. Si pongo 0,7, quiere decir que los que son de menos de 50 años serán el resto, 0,3, el 30%. ¿Vale? Entonces, sí, dice, y que de estos, vuelvo a decir, el 70% de los habitantes tiene más de 50 años, y que de estos, el 60% de estos, o sea, ya estoy aquí, de estos, el 60% es propietario de la vivienda. Vale, voy a poner P de propietario. ¿Vale? El 60%. Por lo tanto, el 60%, es decir, un 0,6 es propietario. Lo que quiere decir que el resto no es propietario. ¿Vale? Será un 40. ¿Vale? Vale, tengo de más de 50 años, de menos de 50 años y aquí los que son propietarios y los que no son propietarios. Vale, si sigo un poquito más, me dice, también se sabe que el porcentaje de propietarios es del 30% entre aquellos que no superan los 50 años. O sea, cuando ya estoy entre los que no superan los 50 años, el porcentaje de propietarios es el 30%. O sea, los propietarios son el 30%. Lo que quiere decir es que hasta uno, el resto, los que no son propietarios, será el 70%. ¿Vale? Vale, y aquí se dan entonces todas las circunstancias. Los de más de 50 años que son propietarios, los de más de 50 años que no son propietarios, así los de menos de 50 que son propietarios y los de menos de 50 que no son propietarios. Ya tengo el arbolito preparado y ahora puedo responder a las preguntas que sean sin ningún problema. A ver, calcula la probabilidad de que un vecino que haya sido elegido al azar, o sea, uno cualquiera que haya elegido de ahí, sea propietario de la vivienda que habita. Vale, sea propietario. O sea, el primer apartado me están diciendo la probabilidad de que sea propietario. ¿Vale? ¿Cuáles son los caminos que me llevan a que una persona sea propietaria? Pues este y este. Valen tanto aquellos que son de más de 50 años que son propietarios como los de menos de 50 años que son propietarios. Por lo tanto, tengo que multiplicar esos caminos. O sea, primero, el primer camino que sería 0,7 por 0,6, ese es el primer camino, y si hay más, se suma al siguiente camino, que sería 0,3 por 0,3. ¿Vale? Y eso será la probabilidad de que sea propietario. ¿Vale? Vale, pues me sale ni más ni menos que 0,51. Ese es el resultado. Vale, correcto. La segunda pregunta me dice, elegido un vecino al azar, ¿vale? Elegido un vecino al azar, resulta ser el propietario de la vivienda en la que habita. O sea, he cogido un vecino y resulta ser propietario. Vale, ya sé que es propietario. Y ahora la pregunta, calcula la probabilidad de que tenga más de 50 años. O
sea, me está preguntando la probabilidad de que tenga más de 50 años, pero no cualquiera, porque ya eso ya sería probabilidad que tenga más de 50 años, el 0,7. Pero no, te está diciendo, sabiendo que tenga más de 50 años, sabiendo, por eso es la barrita esta, sabiendo que es propietario, porque era uno de los propietarios. ¿Vale? Entonces ahí lo que tenemos que hacer es utilizar el teorema de Bayes, que lo voy a poner aquí, aunque deberíais todos de saberlo, que simplemente tengo que poner la fórmula con la unión de la intersección, perdón, de A y B, cuando ocurre A y cuando ocurre B, esos dos términos arriba, dividido entre el segundo, el que está condicionando. En este caso, para mi fórmula, sería ni más ni menos que la probabilidad de que tenga más de 50 años y sea propietario, dividido entre la probabilidad de que sea propietario. ¿Vale? O sea, ¿cuándo tiene más de 50 años y es propietario? ¿En qué camino? Pues si os dais cuenta, que no vayan estos dos, ¿cuál es el camino que hace que tenga más de 50 años y que sea propietario? Este. Por lo tanto, ese es el único que tengo que poner arriba. Sería 0,7 por 0,6. ¿Vale? Y abajo tendría que poner la probabilidad de que sea propietario, que en realidad es ese camino más el otro, lo hemos calculado antes, sería 0,51. ¿Vale? Pues nada, calculamos eso y me da pues, ni más ni menos que 0,7 por 0,6 es esto, 0,42 entre 0,51, pues sale 0,823. Pues nada, esto es lo que me están pidiendo. Y esto es lo que me están pidiendo. Un ejercicio muy sencillo, típico, un árbol con una probabilidad básica y luego una aplicación del teorema de Bayes. Ejercicio terminado. Vamos a ver si hacemos otro más y seguir practicando. Seguimos.